Buenas tardes, comunidad CIDES. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro sexto webinar titulado Agenda pendiente de la gestión ambiental en el Perú. El ponente lo va a ser el ingeniero César Rodríguez Villanueva y bueno, lo transmitimos a través de CIDES Ingenieros. Mi nombre es Michelle Butragua, administradora de CIDES. Brindamos servicios de consultoría y elaboración de instrumentos de gestión ambiental, correctivos y preventivos para proyectos enmarcados en los sectores de construcción, agricultura, industria, transporte y minería. También tratamos supervisiones ambientales para etapas de diseño, construcción, operaciones y cierre de proyectos. Ahora el ingeniero César Sumarán, gerente general, va a dar unas palabras y va a presentar al ingeniero César Rodríguez. Habla César Sumarán. Esta conferencia que se va a dictar ahora es una de 7 conferencias que ya se han dictado anteriormente desde el mes de junio. Bueno, naturalmente vamos a seguir con esta dinámica también, con otras conferencias más. En este instante contamos con la presencia del ingeniero César Rodríguez Villanueva. Él es egresado de la Universidad Nacional Agraria, estudió Ingeniería Agrícola, luego tuvo una maestría también en el tema de la construcción en la Universidad Federico Villarreal. Muchos lo conocemos a él, por eso es que no necesito ni siquiera leer, porque él ha sido anteriormente director general de minería. Ha pasado también por Electroperú, como 25 años trabajando allí. Ha participado en una serie realmente voluminosa de estudios ambientales, ¿no? Es instrumento de gestión ambiental, es catedrático, ha dictado conferencias, pero ustedes no tienen idea, cantidad de conferencias, invitado a muchos foros, eventos, y actualmente es director de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, para no estar, digamos, ahondando más en su abundante currículum que tiene nuestro amigo César Rodríguez, pasaríamos a que él nos presente su tema y naturalmente nosotros estamos realmente muy atentos y por parte de ustedes, ingenieros, muy contentos de tenerlo presente. Muy bien. Muy buenas tardes, señoras, señoritas, señores. En primer lugar, quiero agradecer al ingeniero César Sumarán y que por intermedio del Centro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible está realizando esta serie de charlas y conferencias muy interesantes que nos permiten darle una mirada muy rápida a nuestra problemática, ¿no? Y sobre todo hacer un alto para ver aquellos temas en los que aún tenemos serias deficiencias o alguna falta de decisiones o de organización, ¿no? Entonces, en esta charla, es una charla resumen, yo a la vez quería pedirles 1000 disculpas por la pequeña demora que hemos tenido, pero es un poco las consecuencias de este nuevo sistema en el que estamos relacionándonos y comunicándonos por el sistema virtual, ¿no? Seguramente en un corto plazo lograremos superar las deficiencias y capacitarnos un poco más en este manejo, ¿no? Les pedimos 1000 disculpas. Pero yo estoy seguro que el tiempo que vamos a disponer nos va a permitir tranquilamente abordar todos los temas que nosotros hemos traído hoy día para compartirlo con ustedes, ¿no? Hemos escogido un tema de particular importancia, ¿no? Todos sabemos que nuestro país es uno de los octavo país megadiverso del planeta, ¿no? De los 15 que existen, el Perú es el octavo. Nosotros tenemos una diversidad de climas, de flora, de fauna, de poblaciones, de costumbres, en fin, ¿no? De monumentos arqueológicos. Entonces necesitamos, por tanto, tener las suficientes
políticas y acciones que nos permitan preservar esa calidad de país mega diverso, ¿no? Y por lo tanto eso implica un gran esfuerzo multisectorial y sobre todo tener, sobre todo en el sector gubernamental, a personas que conozcan de esta problemática, ¿no? Porque si no, vamos a pasarnos aprendiendo el tema 2, 3 años, y cuando ya sabemos algo, viene un siguiente gobierno y, bueno, y seguimos en esa danza, ¿no? Entonces necesitamos, por eso decimos, recurrir a las personas, a las instituciones que ya tienen suficiente conocimiento en este tema, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de los antecedentes, ¿no? Tradicionalmente en nuestro país las actividades extractivas, productivas, de transformación de servicios, se desarrollaban sin las correspondientes acciones de gestión ambiental y social, sobre todo hasta los años 90, ¿no? A partir de los años 90 empiezan a instituirse una serie pero de ahí para atrás, prácticamente la única condición era el beneficio económico y nada más, ¿no? Y pese a que en la última década, yo diría tal vez un poco más, 15 o 20 años atrás, venimos trabajando en ese tema, se ha dado la Ley General del Ambiente, una ley muy importante, y la Ley del Sistema Marco de Gestión Ambiental. Esto desde el punto de vista legal. Y también desde el punto de vista organizativo, se ha instituido y se ha creado el Ministerio del Ambiente. Parecería mentira que el Ministerio del Ambiente ya tiene más de 15 años de creado, ¿no? Y seguimos todavía dando vueltas en muchos temas pendientes, urgentes, ¿no? Entonces, como les digo, necesitamos orientarlo mejor y encargar estas funciones a personas que conozcan del tema, ¿no? Y que hayan sido formados, no solo que conozcan, que hayan sido formados en el tema, ¿no? Los vacíos legales, aunados a la desorganización e incapacidad del Estado, así como a la falta de compromiso de las empresas, han contribuido a mellar la imagen ante las comunidades y los pobladores locales, generando conflictos, generando una serie de problemas, proyectos que están paralizados, sobre todo en la actividad minera, ¿no? Ustedes saben, grandes proyectos que hoy día hubieran sido una gran ayuda para el país, están paralizados, tipo Conga, tipo Tía María, tipo Río Blanco, ¿no? Que están totalmente paralizados. Consecuentemente, las principales actividades económicas vienen siendo satanizadas y presentadas como altamente contaminantes y sobre todo ajenas al desarrollo de las áreas circundantes a los proyectos, ¿no? Hoy día es muy común ver que se plantea un proyecto y de pronto a los pocos días surgen algunos ecologistas, entre comillas, ¿no? Y se plantea como que va a haber una destrucción del ecosistema, ¿no? El último caso que nosotros hemos visto es el de la Bahía de Paracas, ¿no? En la Bahía de Paracas se había planteado, porque por ahí cerca está el puerto San Martín, tener un punto de salida de los minerales, ¿no? Y bueno, se dijo, por acá van a transitar muchos camiones y van a contaminar la bahía. Yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 proyectos hace casi 10 años en la Bahía de Paracas y tomamos muestras a la bahía. ¿Y saben lo que encontramos? La bahía muerta prácticamente, ¿no? Entonces empezamos a indagar por qué, ¿no? Por la actividad pesquera y artesanal, ¿no? Y artesanal. Entonces, la actividad pesquera descarga todas sus sanguazas, todos sus residuos a la bahía. Y como la corriente es de norte a sur, eso ingresa y se queda en la bahía, ¿no? Y los pescadores artesanales que no tienen las medidas de protección ambiental, ¿no? Entonces prácticamente es una bahía muerta. Entonces yo decía, cuando uno hace este tipo de aseveraciones y análisis, debe ver a todo el conjunto,
y decir, oye, mira, tú vas a contaminar, tú eres del sector minero, pero tú también te ordenas o sales de acá, ¿no? Porque y eso pasa en todos los proyectos que he venido viendo hasta ahora, que bueno, atacamos a uno, pero a los otros los dejamos seguir contaminando, ¿no? Entonces, si queremos tener una política integral de protección, tenemos que revisar a todos. Ahora, tampoco podemos nosotros pensar que vamos a andar paralizando proyectos cuando las actividades económicas son el sustento del desarrollo del país. Nuestra base es el desarrollo sostenible, ¿no? Y por lo tanto la ingeniería ambiental debe contribuir a ese desarrollo sostenible con responsabilidad ambiental y social, ¿no? Por ello, como decíamos, en la última década se han producido una serie de conflictos, paralizaciones, postergaciones, minimización de importantes proyectos mineros y energéticos, ¿no? En algunos de ellos hemos lamentado incluso la pérdida de vidas humanas y daño a la infraestructura. En este momento estamos viviendo un conflicto en la zona de Antapacay, proyecto Antapacay en el Cusco, en Espinar, ¿no? Y se produce lo característico, ¿no? Que el conflicto puede estar semanas, días tras días, y los funcionarios de los ministerios correspondientes que deberían estar en la zona están muy felices en Lima, ¿no? Como lo manifestó César, yo he tenido la oportunidad de estar en la Dirección General de Minería, y a la semana 3 o 4 días estaba fuera de Lima, estaba en la zona de los proyectos. En 3 ocasiones he sido tomado de rehén, ¿no? Pero ahí en el lugar de los hechos, conversando con la gente, discutiendo, buscando salidas, ¿no? Desde Lima nada vamos a lograr, ¿no? Lo único que vamos a lograr es que el conflicto se acreciente, ¿no? Por ello, consideramos que ha llegado el momento de hacer un alto y convocar a un diálogo amplio y directo con todos los actores, con la finalidad de revisar esta problemática y de manera concertada buscar soluciones que sean más apropiadas. Porque si seguimos en este camino, vamos a terminar pisando muchos proyectos. Y todo ello va a afectar al cumplimiento de las normas ambientales, a la gestión ambiental y al crecimiento económico que requerimos tanto, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ponernos de acuerdo, ¿no? Yo he reseñado una serie de puntos que considero son de vital importancia en esta agenda pendiente, y el primero es la normatividad, ¿no? Existen grandes vacíos legales. Solamente existe un instrumento de gestión ambiental que es el estudio de impacto ambiental, que está establecido por ley y que ha sido reglamentado 9 años después de que salió la ley. Es como si nosotros hoy día quisiéramos construir un edificio y a las personas le decimos, toma una lámpara y 1 kilo de cemento y hazme un edificio de 20 pisos. Imposible, no se puede. Lo mismo está pasando hoy día, o sea, a las espaldas del estudio de impacto ambiental le queremos cargar toda la gestión ambiental. No, o sea, necesitamos otros instrumentos que incluso ya están mencionados en la Ley General del Ambiente, como por ejemplo la evaluación ambiental estratégica, los estudios de hábitat, la investigación ambiental, donde la universidad puede jugar un papel clave, el manejo de cuencas, el caudal ecológico, el riesgo de salud, el ecobalance, el monitoreo y la fiscalización participativa, el voluntariado que es tan necesario, la gestión de desastres, la gestión de residuos, entre otros, ¿no? Aspectos que deberíamos abordar desde ahora para contribuir al logro futuro de los sistemas de gestión ambiental. Los sistemas de gestión ambiental no se apoyan en un solo instrumento, tienen una serie de instrumentos. En el medio ambiente pasa lo mismo. Segundo punto, obligatoriedad de los sistemas de gestión ambiental. En este momento, en nuestro país,
Este es un tema voluntario que depende de cada institución y de cada empresa, ¿no? O sea, tú cumples con tu EIA y ahí se acabó y pide tu autorización. No, necesitamos ir más allá y establecer la obligatoriedad para que todas las instituciones públicas o privadas elaboren y apliquen su sistema de gestión ambiental como documento base. El EIA es un instrumento del sistema. A ese sistema tendremos que añadirle otros instrumentos. Y en función a diversos criterios se pueden establecer plazos razonables, así como se hizo con el cierre de minas, por ejemplo, ¿no? Para que todas las instituciones se pongan a tono y logren tener su sistema de gestión ambiental. Eso a la vez les va a permitir ser entidades que cumplan con las normas, pero además les va a facilitar también los procesos externos, ¿no? Y la relación con los trabajadores y las comunidades. Punto 3, otorgamiento de concesiones y autorización. Este es uno de los temas cruciales en un país donde se dice que el Perú es minero y seguiremos siendo mineros. Eso es cierto. Miren, el año 2005-2006 que yo estuve en la Dirección General de Minería, determinamos que habiendo solamente evaluado 0,1% de las reservas probadas, imagínense, 0,1% de las reservas probadas. O sea, habíamos prácticamente tenido ingresos de 100.000 millones de dólares. Entonces, definitivamente esta es nuestra actividad central. Y si ahí tenemos problemas, tenemos que empezar a revisar cada uno de sus procedimientos y pasos. Y justamente uno de los que genera gran parte es el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. Y debe propenderse también hacia una democratización en la entrega de concesiones. De tal manera que este mecanismo contribuye efectivamente al resolver el grave problema de la pobreza en el Perú. No puede ser que un país tan rico como el nuestro tenga altísimos niveles de pobreza, ¿no? Que se han vuelto a poner a flor de piel ahora con el problema de la pandemia. En la misma Lima, ¿no? Entonces, imagínense cómo estaremos en las áreas rurales y sabiendo que somos tan ricos, ¿no? Mire, en la época en que yo estuve en la DGM, se decía que más o menos teníamos alrededor de 30.000 millones de dólares de utilidades al año. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos de esos 30.000 millones llegan realmente a las comunidades? Se van quedando en el camino, ¿no? Y al final las comunidades siguen igual. Entonces, cuando llega el inversionista o llega el gran proyecto, ellos dicen, no, señor, no quiero, váyase de acá. Entonces, por eso digo, no necesitamos inventar nada. Lo que necesitamos es ver cómo se han resuelto estos mismos problemas en otros países, como el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que ya lo voy a manifestar más adelante. En este nuevo marco debe considerarse de manera prioritaria los mecanismos de consulta previa y de participación de los involucrados en los beneficios de los proyectos, que ya lo establece la Ley General del Ambiente. El tema de los beneficios es fundamental. Como les decía, yo lo he vivido en Tía María. Yo tuve a mi cargo el estudio de impacto ambiental de Tía María, el último, y con mucho trabajo con la población logramos hacer los talleres, la audiencia, se aprobó el estudio de impacto ambiental. Pero cuando vino la etapa de implementación, ahí surgió el problema con la empresa, ¿no? Y en ese momento nosotros decíamos, no es un problema ambiental, este es un problema social y económico. En la medida que hagamos partícipes de los beneficios a los que están en el área de influencia del proyecto, el proyecto tendrá más viabilidad. Si eso no se da, podemos esperar 10, 20, 30 años. No vamos a tener el proyecto. Ya, por eso le digo, veamos con una manera creativa qué hacer.
Lo vamos a decir más adelante. Cuarto, facultades y funciones ambientales. Se requiere establecer con suma claridad las facultades y las funciones en materia de extracción, especialmente de recursos naturales, y es particularmente importante superar los casos de juez y parte, que por mucho tiempo se han tenido en Perú, ¿no? Por ejemplo, algunos ministerios que daban la autorización, fiscalizaban y eran los que sancionaban también, ¿no? También es necesario la incorporación de las comunidades, así como de otras instancias de la sociedad civil, tales como las universidades, los colegios profesionales y las ONG, que ayuden en esta tarea, ¿no? Por ejemplo, en este momento sería importantísimo enviar una comisión de estas características a Antapacay, para no dejar solo al gobierno, ¿no? Y abordar estos temas, ¿no? Establecer con claridad las funciones del Ministerio del Ambiente, lo que comentábamos, ¿no? Que debería estar claramente establecido. Igualmente es perentorio unificar todas las actividades y funciones relacionadas con la gestión ambiental. Acá pongo en el último párrafo un caso, el INDECI. El INDECI en este momento es casi visto como una institución casi militar, ¿no? Cuando en realidad el INDECI ve temas más que nada ambientales y ve el tema de gestión de desastres. Y el tema de gestión de desastres no es un tema militar, es un tema básicamente ambiental, que sí entran muchos sectores, entre ellos los militares, correcto, para la mitigación, pero debe ser dirigido por especialistas ambientales, porque si no, cada 10 años o cada vez que aparezca un desastre vamos a estar lamentando, ¿no? Vamos a estar lamentando. Quinto, acá viene el tema que les comentaba, asignación de beneficios. Gran parte de nuestros problemas ambientales se circunscribe a este tema. La problemática de las actividades extractivas, como habíamos dicho, la minería, los hidrocarburos, ¿no? Antes que ser un aspecto de carácter ambiental, es un problema de asignación de beneficios. Muchos de esos conflictos, como les digo, no son de carácter ambiental. El problema de Tía María que les comentaba, la gente decía, no, el agua, no toquen el agua del río Tambo, porque esta agua es para la agricultura. Ok, dijeron, ya voy a la empresa, dijo, voy a captar agua del mar, ¿no? Voy a desalinizarla y voy a llevar a la zona de operación. Pero luego alguien surgió y dijo, no, y ahora tú me vas a tirar el agua contaminada y me vas a matar el río Tambo. Y en verdad, el proyecto considera descarga cero. O sea, no va a haber ninguna descarga al río Tambo. Entonces, por lo tanto, no podríamos pensar que va a haber un problema de contaminación. No, el tema es que los beneficios que ellos iban a recibir, pues realmente son muy limitados, ¿no? Si viene una empresa y dice, voy a tener 2,000 empleos para peones, ¿no? Y te voy a hacer tu carretera y tu plaza de armas, pues hoy día la gente ya no se contenta con eso, ¿no? Ya está pensando en otro tipo de beneficios. Entonces, es necesario revisar de manera creativa y proactiva esta problemática, proponiendo y evaluando diversas alternativas que contribuyan a resolverla de manera definitiva, revirtiendo completamente la mala imagen de los actuales operadores, ¿no? Quienes son vistos como explotadores o únicos beneficiarios, se llevan todos nuestros recursos. Se ha constatado que los beneficios obtenidos a través del canon, regalías, aporte voluntario, resultan insuficientes o en muchos casos no llegan a las comunidades campesinas y nativas, donde están los proyectos. Entonces, consideramos que para asegurar la viabilidad y el desarrollo especialmente del sector minero y extractivo, en el marco del desarrollo sostenible, consagrado en la Ley General del Ambiente, esto está en la Ley General del Ambiente, ha llegado el momento de revisar la posibilidad
del establecimiento del accionariado comunal como un mecanismo pragmático para integrar en la distribución de los beneficios a los pobladores del entorno. Alguna vez conversábamos con varios empresarios, igual se dio en el caso de Tía María también, lo planteamos, ¿no? Nos dijeron, no es posible, porque hoy día yo le ofrezco 10, mañana me piden 20, y luego 30, y luego me quitan la mina, ¿no? Y yo le decía, no, lo primero que tenemos que trabajar es una ley de accionariado comunal y establecer los mecanismos, ¿no? Les pregunto, le digo, ¿por qué en otros países funciona y por qué no funcionaría en el Perú? En Canadá hay accionariado comunal, en Nueva Zelanda, en Australia. O sea, ¿por qué no funcionaría acá? No, es que la educación en el Perú es de un nivel muy bajo. Bueno, trabajemos para mejorar sus niveles. Pero nos parece a nosotros que esta puede ser el elemento de partida para resolver definitivamente estos problemas. El año 2006, 2005 estuvimos en Canadá, en Toronto. Tuvimos la ocasión de conversar con unos comuneros de Vancouver que habían aplicado el accionariado comunal en coordinación con la empresa. Y cada año a 150 familias les tocaba alrededor de $80 millones. Ellos eran accionistas de la empresa. Accionistas de la empresa, ¿no? Entonces, indudablemente la empresa tiene sus utilidades y acá lo que habría que buscar es la fórmula que sin afectar los beneficios de la empresa permita que se den estos beneficios a la comunidad. Nuestra propuesta era que esos beneficios deberían salir de un porcentaje del canon. O sea, si a la comunidad le decimos, te voy a dar el 10%, el 20%, eso debería salir del canon automáticamente. De tal manera que logremos esta buena participación y aceptación, ¿no? Alguien me decía, cuando lo planteamos en Canadá, las comunidades al principio decían lo mismo: no me quites mis recursos, no me quites mi agua, no me contamines. Y cuando fueron con esta propuesta, dijeron, ¿dónde hay que firmar? Lógicamente. O sea, el tema es un tema de beneficios, no es un tema exclusivamente ambiental, ¿no? Y así es como tenemos que verlo. Yo le digo a mis alumnos en la uni, oiga, ¿qué pasa si ustedes van a ir a trabajar a una zona donde están llenos de conflictos y se encuentran con estos problemas? Es como hacer, cultivar en el mar, pretender cultivar en el mar, ¿no? O sea, va a ser imposible. O sea, necesitamos ir poniendo los hitos que nos permitan realmente tener una solución definitiva y segura, sin afectar a nadie, sin afectar el beneficio de las empresas, ni lo que le corresponde al Estado. Lo único que estamos haciendo es reasignar mejor los ingentes beneficios que produce esta actividad, ¿no? Muchos de los beneficios del canon, por ejemplo, se van quedando en el camino y pues se van perdiendo en obras, en asignaciones que no tienen ningún valor, ¿no? En tercer lugar, la responsabilidad, o en sexto lugar, la responsabilidad social y ambiental, ¿no? Se requiere un replanteamiento de las acciones de responsabilidad social, lo que comentábamos antes, dando un salto efectivo de la filantropía hacia la inversión productiva con sostenibilidad. Lo que alguien decía alguna vez, no basta con entregarles pescado, sino con enseñarles a pescar, ¿no? Entonces, si hay una responsabilidad social y ambiental, no bastará con que llega el empresario, el minero, y les construye una plaza o les hace la fiesta de la Virgen, ¿no? Sino les ayuda en actividades productivas, sostenibles. En ese momento, la comunidad los verá como socios estratégicos del desarrollo, ¿no?
Y justamente para implementar este planteamiento es que se propone la formulación de los denominados fondos de desarrollo sostenible, que si los ponemos al lado del accionariado comunal, pues tranquilamente tendríamos un punto de partida para poder tener un escenario diferente, un escenario que nos permita proponer medidas de desarrollo y solución definitiva. Nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos como Tía María, como Conga, como Río Blanco, grandes proyectos que están totalmente paralizados, ¿no? Y nosotros estábamos proponiendo días pasados a un gran amigo que estaba en el Ministerio de Energía y Minas, que conforme 3 comisiones. En este momento de pandemia, el Perú necesita en este y el próximo año tener por lo menos $20,000 millones de inversión, si no es más, ¿no? Y le decía, conformando 4 comisiones, una que se encargue de destrabar los proyectos grandes, que vayan a las comunidades, que conversen, que lleven propuestas concretas. Una de ellas sería este tema de los fondos y del accionariado comunal, y destrabar esos proyectos. La segunda comisión se encargaría de destrabar la tramitología que hay acá en Lima, en el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, en fin, ¿no? Tenemos proyectos que están 3 años, 2 años esperando ahí sus estudios de impacto ambiental. Eso no puede ser. O sus planes de cierre, ¿no? O sea, cuando hoy día necesitamos que eso se acelere, ¿no? Y una tercera comisión que se encargue de tener una agenda de proyectos para implementarlos en este y el próximo año, ¿no? Yo tuve la ocasión de ver que en la China en 15 días le daban la autorización para entrar a operar. 15 días. Acá nos pasamos 1, 2 años, 3 años, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y el cuarto es una comisión de desarrollo de tecnología moderna. Hoy día en el mundo, todas estas concepciones de la gestión ambiental están cambiando. Y les pongo solo un ejemplo. En el cierre de minas en nuestro país, lo tradicional es el relave, encapsúlalo, ¿no? Enciérralo, protégelo de que ingrese el agua, el aire, y luego reforéstalo encima y quédate cuidando eternamente el pasivo. Pues bien, eso ya cambió. En otras latitudes del mundo, de nuestro planeta, ya se están aplicando técnicas de las nanopartículas o los tecnosoles, que también ya los tenemos acá en el Perú en 1 o 2 proyectos, ¿no? ¿Y qué hacen estas técnicas? Lo que hacen es cambiar esa visión de encapsular y de quedarnos con el pasivo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que en mediano plazo el suelo pierda sus condiciones de contaminación. Diseñamos un suelo, con el caso de los tecnosoles, que se colocan en la parte superior, y esos tecnosoles, esos suelos, tienen la propiedad de atraer los elementos contaminantes. Y a la vuelta de 8 o 10 años, el suelo termina siendo un suelo inocuo. Es decir, la condición de pasivo ambiental ya cambia radicalmente y la empresa podría solicitar la devolución de su garantía, el Estado estar más tranquilo, no asignar recursos, y por lo tanto también las comunidades también estar más tranquilas, porque ya no tendrían el riesgo de estar viviendo al lado de pasivos ambientales. El segundo elemento, el avance de la tecnología, también hoy día ha permitido plantear el retratamiento de los relaves, por ejemplo. Una evaluación que hizo una empresa minera nos decía que de la evaluación rápida que habían hecho en los relaves del Perú,
encontraban casi 30.000 millones de dólares. Entonces ahí está uno de los proyectos que deberían convocarse en este momento, ¿no? Convocar a las empresas, sacar a licitación y a partir de enero que empiecen a retratar. Uno de ellos es la famosa ex laguna de Quiulacoche en Cerro de Pasco. Esperemos que pronto ya esté en operación. Pero tenemos infinidad de depósitos de relaves. Miren, 30.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahora, ese es un beneficio de carácter económico, ¿no? Pero además eso nos va a dar la oportunidad, la brillante oportunidad, de ahora sí hacer una mejor disposición final de esos relaves, que no pueden estar en depósitos de lagunas, en lechos de lagunas, no pueden estar en el lecho de los ríos, no pueden estar en zonas inestables, ya los depositaremos en zonas mucho más seguras, ¿no? Entonces, como alguien decía, ¿alguna vez volveremos a ver la laguna Quiulacoche en Cerro de Pasco? Sí, con esta técnica sí es posible, ¿no? Es decir, gana las empresas, gana el Estado, gana la comunidad y también gana el medio ambiente. Séptimo, valor agregado. Este es un aspecto fundamental. Como decíamos, el desarrollo sostenible no consiste en que empezamos a extraer recursos naturales sin importar de qué hacemos posteriormente con ellos. No, debemos ir pensando nosotros en darle un valor agregado, ¿no? Sobre todo, en el caso estoy hablando de los minerales, darle un valor agregado acá. Y hablemos solo de dos elementos, el oro y la plata, que salen al extranjero, ¿ya? Y luego los volvemos a ver acá multiplicados por 100. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? O el caso del gas también es igual. ¿Por qué acá no le podemos dar un valor agregado? ¿Por qué acá no podemos tener un tema de desarrollo de joyería, por ejemplo? ¿No? Industria joyera. Alguna vez cuando estábamos en la Dirección General de Minería llamamos a las empresas productoras de oro y les propusimos trabajar en esa dirección. Lo primero que nos dijeron, nosotros no somos joyeros. Tienen razón, ¿no? Pero definitivamente alguien tiene que promoverlo, ¿no? Alguien tendría que tomar la iniciativa, de tal manera que nuestros ingentes recursos no pierdan valor al salir así en bruto. O sea, nosotros estamos exportando toda nuestra riqueza en bruto, cuando acá podríamos tener una industria metalmecánica, una industria joyera, ¿no? Una industria que nos permita desarrollar incluso electrodomésticos, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y para eso necesitamos tener una normatividad moderna. Octavo, remediación de pasivos ambientales. Lo hemos visto, o sea, en cualquier sector, hasta el más sencillo, tenemos pasivos ambientales. Entonces, cuando viene alguien y quiere hacer un proyecto similar, lo primero que le dicen, no se puede, porque mira acá cómo han contaminado A, B, C y D. Y por lo tanto, no puedes entrar acá. Especialmente para el caso de la minería, ¿no? Entonces, por eso decimos, necesitamos revisar, ya hay una ley de pasivos ambientales en minería y en hidrocarburos, pero lo que necesitamos es trabajar un poco más de acuerdo a esta nueva tecnología que les digo, ¿no? A esta tecnología que contempla incluso el retratamiento de los relaves, ¿no? Y aplicar técnicas modernas de remediación de pasivos ambientales. Noveno, sistemas de gestión social. La gestión ambiental en el Perú, tal como se ha venido manejando, ha sido concebida solamente apruebo mi EIA, mi estudio de impacto ambiental, y ahí se acabó todo, ¿no? Y si la comunidad me pide, bueno, les daré algunos caramelos para que estén tranquilos y ahí termina todo, ¿no? No, o sea, tiene que haber una mayor responsabilidad formulando sistemas de gestión social que junto con el sistema de gestión ambiental
permitan llevar adelante los proyectos. Y esto debe permitir elaborar planes maestros de desarrollo integral en cuya tarea el Estado debe tener una participación primordial, ¿no? Y estos sistemas serán complementarios, como habíamos dicho, a las políticas y programas de responsabilidad social y a los fondos, y serán atendidos con los fondos de desarrollo sostenible y el accionariado comunal, ¿no? Y el accionariado comunal. 10, pequeñas empresas y empresas artesanales. Este es un problema grave en el Perú, especialmente en el sector minero. En diversas zonas del Perú, como Madre de Dios, como Arequipa, como Piura, en realidad ahora están en casi todos los ríos de la costa, ¿no? Constituye una acción prioritaria la evaluación y reglamentación apropiada. Desde hace casi 15 años atrás se viene intentando hacer que estas empresas se formalicen, que tengan políticas de gestión ambiental, y no lo han logrado, ¿no? Y por eso pensamos que una alternativa es trabajar con las universidades, que las universidades ayuden a estas comunidades a la formalización de sus empresas, ¿no? Pero también deberíamos impulsar la asociación de estas pequeñas empresas con empresas nacionales y extranjeras de mayor volumen y mayor capacidad económica, de tal manera que se garantice el cumplimiento ambiental, social y económico. Miren, solo en Madre de Dios está 1/3 de las reservas de oro que tenemos en el Perú. Solo Madre de Dios. Entonces, tampoco podemos pensar que vamos a dejar esa enorme riqueza en el cauce de los ríos o que fluya por los ríos, ¿no? Hoy día ya hay técnicas de aprovechamiento limpio, sin contaminación, sin el uso de cianuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente, este debe ser uno de los temas a abordar. Miren, yo la verdad me preocupaba mucho cuando veía campañas de bombardeo de las pequeñas plantas que hay en Madre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es como los informales que tenemos en Lima, ¿no? Hoy día los sacamos de un punto y mañana están en otra plaza, ¿no? Los sacamos de ahí, les bombardeamos, les quitamos sus productos y al tercer día están en otro. Entonces, definitivamente tenemos que buscar una solución que sea sostenible, pero además que tenga como condición básica que esos recursos tienen que ser explotados de manera limpia, ¿no? Nada más, ¿no? 11, actividades modernas y sostenibles. Lo que decíamos en las láminas anteriores, ¿no? Sobre todo en actividades extractivas, necesitamos que muchas de estas actividades implementen mecanismos complementarios que contribuyan a la sostenibilidad y a la confiabilidad de sus actividades en nuestro país, especialmente para muchas instituciones y empresas extranjeras, ¿no? Debemos tener en cuenta la estabilidad jurídica que se ha venido manteniendo, los incentivos, la aplicación de la política de gestión ambiental, la responsabilidad social, como decíamos, el valor agregado, por ejemplo. Debería haber una norma que a las empresas que le dan valor agregado le damos alguna facilidad, por ejemplo, en el reconocimiento de sus impuestos, ¿no? Ventanilla única, plazos perentorios en el trámite. Lo que decíamos, en China, en 15 días ya están operando. Acá nos demoramos 2, 3 años, ¿no? Y le damos 1000 vueltas, ¿no? Que ahora póngale esto, ahora póngale el otro, y nunca terminamos, ¿no? Optimización y racionalización de mecanismos e instrumentos relacionados con las actividades extractivas. También es otro aspecto a tener en cuenta. 12, uno de nuestros problemas más serios es el tema de los residuos. Necesitamos impulsar políticas, programas y procedimientos de gestión moderna de residuos, ¿no? Y que vaya más allá
de la simple recolección de lo que llamamos, de lo mal llamada basura, ¿no? Y más bien vayamos a procedimientos modernos, porque eso que llamamos basura son residuos que tienen valor. Un gran porcentaje de esos residuos todavía tienen gran valor. Por lo tanto, debemos propender a políticas de reuso y reciclaje, pero además a mecanismos de economía de mercado y además a la segregación domiciliaria. Es lo que hasta ahora se ha venido intentando, creo, en algunas localidades, gobiernos locales, pero no hemos podido desarrollarlo. Esto es algo que tenemos que impulsarlo, ¿no? Y algo que nos debería permitir desarrollar mejor el manejo de los residuos. Como les decía, en esta nueva técnica que se está usando de los tecnosoles son suelos artificiales. Y esos suelos artificiales se hacen con residuos de la empresa, de la mina o del proyecto de hidrocarburos, con residuos domésticos. Les comento un caso. En Cajamarca se implementó un proyecto en la minera La Zanja, ¿no? De tecnosoles, ¿no? Y se usaban los residuos de la mina y los residuos domésticos de Cajamarca, de la ciudad de Cajamarca. En determinado momento, todos los residuos domésticos de Cajamarca iban para hacer los tecnosoles, luego recopilaban de todas las provincias y aún así les faltaba. Y se fueron hasta Chiclayo a traer los residuos domésticos. Entonces, definitivamente, si nosotros trabajamos en economías circulares, en algún momento tenemos que hacer reuso, retratamiento, mezcla de residuos, diseñar suelos, lo cual nos va a permitir optimizar. Y probablemente nuestro relleno sanitario, pues supervivirá por muchos años más, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos tener una mirada moderna, ¿no? Y acá la participación de las universidades es fundamental para la difusión e implementación de proyectos pilotos. Acá quiero recordar y felicitar a nuestro ingeniero Norvin Requena, que es docente de la Universidad de Ingeniería Ambiental, quien ha constituido un grupo que tiene más o menos 2.000 alumnos en Perú y otro tanto en Honduras, en Colombia, en Ecuador, y han hecho una evaluación muy interesante. Han hecho un diagnóstico de los residuos domésticos en época de pandemia. Se han hecho un diagnóstico de cómo se han comportado los residuos en esta etapa en que hemos estado en cuarentena. Esos resultados seguramente Norvin los presentará en una próxima conferencia a través de CIDES, ¿no? Deseado, gestión de desastres. Nosotros somos un país megadiverso, con enormes riesgos y sujeto a problemas de desastres ambientales. Y naturales, ¿no? O sea, naturales y antrópicos. Y por lo cual es necesario tener una política de gestión. Y de prioridad necesitamos nosotros implementar mecanismos que permitan la participación organizada de la población, y evitar justamente la visión que tenemos actualmente, que es básicamente una visión que yo le llamo una visión militar, por ejemplo, sobre los sismos, ¿no? El tema de los sismos, nosotros, y eso se ha trasladado a otros desastres, y dicen, actúa preventivamente, anda al simulacro y ten tu mochila de seguridad, de sobrevivencia. Esa recomendación no es una recomendación de prevención. Esa es una medida mitigadora, ¿no? Que es la preparación para el desastre. La verdadera prevención son los estudios de riesgo y de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para tomar medidas anticipadas.
medidas anticipadas. ¿Cómo hace el ingeniero civil cuando tiene que ver si un puente está bien o no? No espera a que el puente se caiga, sino él empieza a hacer mediciones, evaluaciones, diagnósticos, y luego dice, no, este puente está mal y hay que traerlo abajo, porque no va a recibir, en cualquier momento se va a caer. Lo mismo pasa en la gestión de desastres. Tiene que haber un gran trabajo de prevención y precaución, ¿no? Y por eso les digo, el tema de la gestión de desastres no es un tema militar, ¿no? Es un tema técnico que debe ser abordado por los ingenieros, especialmente ingenieros ambientales, ¿no? Y tener una visión, como les decía, de prevención, no una visión militar, ¿no? Por eso es que cada 10 años o cada vez que viene un desastre, pues simplemente estamos atendiendo, recogiendo los daños y los muertos, y cada cierto tiempo se repite y no pasó nada, no cambiamos en absolutamente nada, ¿no? Por eso les decía, por ejemplo, en este tema pueden apoyar mucho las universidades y el voluntariado. En Japón hay una gran cantidad, casi toda la población son voluntarios. Ocurre un desastre y inmediatamente todos se ponen a trabajar, pero no son voluntarios que aparecen de un momento a otro, no, reciben una capacitación y un incentivo, pero el incentivo no es económico. Tenemos que propender a eso. 14º, manejo de cuencas. Necesitamos incorporar este concepto en la gestión ambiental y en todos nuestros planes de desarrollo, considerando a la cuenca como unidad ambiental básica, y además eso debe considerarse en los planes de gestión ambiental, en la fiscalización, en el monitoreo, ¿no? Y de hecho esto nos permitirá optimizar los recursos y el desarrollo de los proyectos. 15º, voluntariado ambiental. Nosotros tenemos tantas limitaciones y tantos problemas por resolver que pensar en presupuestos del Estado o de las empresas va a ser imposible. Pero lo que sí podemos hacer por nuestro gran pasado incaico, donde se instauró el voluntariado, volver a eso. Hoy día la Minca, por ejemplo, la Minca viene de la época del incanato. Ahí no había ningún honorario ni sueldo, y un día a la semana hacían labor comunal, que todavía se mantiene en algunos lugares de la sierra, ¿no? Entonces, ¿por qué no implementar este mecanismo donde haya una participación de los jóvenes, de los jubilados, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Incluso de los reclusos, ¿no? O sea, que también podrían hacer, en varios países, ellos trabajan en reforestación de cuencas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer reforestación de todas nuestras cuencas para hacer frente a la gestión de desastres, a lo que el fenómeno del Niño nos trae? Entonces, definitivamente, este es uno de los temas. Y por eso digo, en el punto 16, necesitamos forestar y reforestar nuestras cuencas, ¿no? Con especies arbóreas, herbáceas, ¿no? Y de hecho es una gran tarea, ¿no? Es una tarea enorme. Por eso hablaba del voluntariado, ¿no? O sea, no lo vamos a poder hacer con proyectos, con presupuestos, eso va a ser imposible. Tenemos que llevar voluntarios. En Canadá yo tuve la oportunidad de ver cómo los jóvenes salían todos los días a plantar árboles, y cada uno llevaba 20 árboles y su tubo para hacer el hoyo y poner el árbol, ¿no? O sea, cada uno salía con eso. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso en nuestros Andes? Las zonas donde se ha reforestado tenemos una gran diversidad de especies, ¿no? Y sobre todo, como ustedes saben, eso facilita la infiltración del agua que precipita y la recarga de los acuíferos, ¿no?
Y esto nos permitirá, como decíamos, evitar la erosión, la degradación, ¿no? Como decíamos, esto puede hacerse con diversas instituciones. 17. Cambio climático. Es uno de los temas de nuestra agenda pendiente, pese a que nuestro país es un país megadiverso, justamente por eso será uno de los más afectados por el cambio climático. Y por lo tanto necesitamos evaluar, estudiarlo, investigarlo, ¿no? Yo preguntaba en la UNI, que es mi universidad, ¿cuántas tesis hay sobre cambio climático? Muy pocas, ¿no? Casi ninguna, ¿no? Entonces, es la universidad donde debe iniciarse. También lo preguntaba en el Milán, nada, ¿no? O sea, pese a que hay, creo que, una dirección de cambio climático. Entonces, y ya se nos viene, o sea, se dice que de acá a 20 o 30 años vamos a tener incrementos de 2 a 3 grados en la temperatura, lo cual va a generar cambios muy, muy, muy sensibles en el clima, ¿no? Entonces necesitamos trabajar en este tema. Y el efecto más directo va a ser la disminución de los recursos hídricos, ¿no? Por eso es que necesitamos planificar de manera anticipada y estudiar diversas alternativas, especialmente el tema del agua. ¿Qué hacemos con el agua, no? O sea, ¿de dónde vamos a conseguir agua cuando tengamos estos niveles de temperatura, de incremento de temperatura, y cuando tengamos menor disponibilidad de agua en nuestras cuencas? ¿Mm? Hace unos 15 a 20 años atrás, nuestra propuesta era, bueno, pues nos iremos a la Amazonía, donde está el agua. Hoy día ya podemos decir, tampoco eso es solución. Porque según los diversos estudios, las investigaciones que se han venido efectuando, toda la línea ecuatorial va a quedar totalmente con falta de agua. Y por lo tanto no es esa una solución. Lo que nosotros pensamos que hay que trabajar, además del tema de la reforestación en los Andes, es la desalinización del agua de mar. Esta es la gran alternativa. Nosotros tenemos más o menos 2.000 kilómetros de costas donde tenemos la siguiente ventaja. El desnivel con el mar es muy manejable, entre 5 a 20 metros. Segundo tema, los sólidos que hay en el agua del mar son menores a los que hay en otros países. Tercero, la salinidad también. Entonces, por lo tanto, muchos de estos proyectos pueden ser planteados de manera efectiva, ¿no? Y ahí nos queda justamente la tarea de la universidad, de las empresas privadas, del Estado, ¿no? Yo preguntaba en un evento que hubo hace 2, 3 años en la Universidad Agraria por el Día del Agua, y hubo una presentación de un colega de Sedapal, ¿no? Y él presentaba el plan de Sedapal al 2050 para Lima, ¿no? Y bueno, presentó proyectos, trasvases, regulaciones, represas. Y le digo, disculpe, le digo, ¿y dónde están los proyectos de desalinización? Ah, no, eso no hemos considerado. Pero esa es la alternativa. ¿Por qué? Porque todos sus embalses, sus trasvases, no van a tener agua. En los Andes no va a haber agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos sacar el agua de donde está en grandes cantidades, que es el mar. Y lo único que tenemos que hacer es trabajar técnicas de desalinización. Nosotros en este momento en la Universidad de Ingeniería estamos de impulsar investigaciones, tesis en desalinización, porque las técnicas que nos venden, como la ósmosis inversa, son obviamente costosas. Sin embargo, yo revisando los escritos de la época del inicio de la República, donde comentaban que los incas ya desalinizaban agua de mar.
¿Cómo lo hacían? En la zona de Arequipa, de Camaná, donde el mar ingresa en la noche, hacían grandes pozas, ingresaba el agua salada y en día le ponían la cabuya o la penca, ¿no?, cortada por la mitad, que tiene la propiedad de atraer el sal y los residuos sólidos. 2 pasadas de penca teníamos agua. Entonces, por eso yo decía, debemos trabajar proyectos medianos y pequeños con tecnología intermedia, ¿no?, que nos permita bajar costos, pero que sí nos da posibilidad de agua potable, que es el gran tema. Y lo que nosotros planteamos, luego de desalinizar el agua, podríamos pensar en bombarla hasta los 2.000 metros de altura. Y la poca agua que va a haber en la cabecera y las cuencas sirva solo para la cuenca media. Y la cuenca baja alimente con el mar. Entonces, tenemos que, eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Los próximos conflictos que vamos a tener, ya los estamos viviendo en algunos casos, como Tía María, van a ser por el agua. Entonces, tenemos que parar, seguir trabajando como antes. 18, como decía, la investigación ambiental es uno de los temas claves. Lamentablemente, las universidades no cuentan con suficientes recursos y podríamos decir que la investigación ambiental es muy limitada en el país, ¿no? Necesitamos tener fondos, tener más recursos, tener la participación del sector privado, ¿no?, que permita justamente desarrollar investigaciones en los temas de interés, ¿no?, en los temas de interés. Por ejemplo, yo preguntaba a algunos de mis alumnos en la uni, quienes me presentaban sus planes de tesis, ¿ya?, y le decía, ¿por qué han escogido estos temas tan sencillos, que es la huella de carbono, la huella del agua, ¿no? ¿Por qué escogen estos temas? No, es que primero, no tenemos presupuesto, no tenemos recursos. Y segundo, que haciendo otra investigación nos vamos a demorar más tiempo. O sea, pero el tema de fondo son los recursos. O sea, si hubiera un fondo, podríamos estar tal vez investigando todos estos grandes temas, que son temas de interés nacional y que tienen que ver con el tema ambiental. Yo decía, ¿por qué el MINAM no constituye un fondo, hace un convenio con las universidades y empieza a trabajar estos temas? Muchos de estos temas están ahí parados, guardados en los escritorios, ¿no? 19, gestión de conflictos, ¿no?, lo que comentábamos al inicio. Justamente por estos problemas que hemos mencionado, en muchas de las actividades extractivas hay una gran cantidad de conflictos que incluso han llevado a paralizar los proyectos, ¿no? Por eso que se propone instaurar una oficina nacional de gestión de conflictos, ¿no?, la cual debería tener una oficina descentralizada, de tal manera que ellos actúen preventivamente, antes. O sea, el que va a plantear el proyecto, hace la primera visita, ya la gente de gestión de conflictos está con ellos, detectando desde el inicio. Acá no, esperamos que el conflicto ya haya escalado para recién intervenir, ¿no? Y la universidad también puede jugar un papel clave, así como los colegios profesionales. 20. Uno de los problemas más graves en la gestión ambiental en nuestro país, todos lo saben, es la gestión de la contaminación. Y lógicamente esto genera una serie de problemas, ¿no?, en el agua, en el aire, en los suelos, ¿no?, los vertimientos, las descargas, las emisiones. Y pese a que en la última década han habido avances importantes, aún existen problemas, ¿no?, que requieren ser tratados de manera integral y de cara al desarrollo sostenible. 21, lo que habíamos comentado, la gestión del agua. Este tema es importante de cara a lo que se viene con el cambio climático, ¿no?
y así como la debida conservación en cantidad y calidad, ¿no? La disponibilidad en cantidad y en calidad, ¿no? En distintos puntos, ¿no? Y por eso, como decíamos, es perentorio que la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, uno de los temas que ponemos acá, ¿no? La ANA pertenece al Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero diríamos, el agua es un elemento multisectorial, ¿no? Entonces, debería estar en todo caso en el MINAM o en la PCM, ¿no? Pero definitivamente es uno de los temas que hay que resolver. Y resulta de particular importancia la investigación y determinación de alternativas para la disponibilidad de agua, ¿no? Lo que decíamos, en los próximos años, 40% de la región andina va a sufrir una reducción del 40% de sus recursos hídricos. Y por lo tanto necesitamos evaluar estas alternativas, ¿no? La que comentábamos de la desalinización de agua y mar, que sería un elemento importante. El manejo de cuencas, la reforestación, otro elemento. También es importante el monitoreo, la medición y la vigilancia ambiental, ¿no? Para tener instrumentos, planes, programas ambientales, ¿no? Y los sistemas tradicionales tienen que irse adecuando al avance de la tecnología, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ya se está usando mucho la telemetría y los drones, ¿no? Hoy día con la telemetría yo puedo tener un sistema que lo coloco en el punto de monitoreo y me envía a través del satélite información a distancia. Y a través de los drones también puedo tener topografía, puedo tener geología, puedo tener hidrología, climatología, biología, ¿no? Y hasta los aspectos sociales, ¿no? Un estudio que antes con los métodos tradicionales yo lo hacía en 15 días, con el apoyo de un dron lo puedo hacer en 3 días, ¿no? O sea, es sumamente importante. 23, gestión de la seguridad y salud de la población. Este aspecto es clave. Hoy día estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Y lamentamos que un país tan rico como el nuestro y tan pobre a la vez en temas económicos y sociales, pues haya sido tan golpeado, esté siendo tan golpeado. Y justamente por eso, ¿no? Justamente por tener una serie de limitaciones y siendo el origen la pobreza, ¿no? Siendo el origen lo que vemos en este punto 24, la pobreza. Para nosotros la pobreza es la madre de todos los vicios. Es la que origina corrupción, es la que origina delincuencia, ¿no? Todos los vicios que podamos imaginarnos son producto de la pobreza, ¿no? Por lo tanto, si nosotros que estamos en el sector somos conscientes del tema, tenemos que apuntar. Alguien me decía, pero una sola persona, una sola institución no va a resolver la pobreza en el Perú. Correcto, pero vayamos creando conciencia, ¿no? Que hay que hacer una ley, vamos al Congreso, ¿no? Que tiene que intervenir el Estado, también conversemos con ellos, que las empresas igualmente, ¿no? O sea, pero tenemos que reducir la pobreza. Miren, voy a poner 2 ejemplos, Chile y Colombia. ¿Cuál es la pobreza y pobreza extrema de Chile? 5%. ¿Cuál es la pobreza y pobreza extrema de Colombia? 15%. Mira, ¿cuál es la pobreza y pobreza extrema del Perú? El INEI decía que estábamos en 22, 20, 22. Yo siempre he creído que estamos arriba de 30 o 40, ¿no? Y ahora que ha venido la pandemia nos ha demostrado que es así, ¿no? O sea, la gente de los conos haciendo olla común y poniendo banderitas blancas en la casa, ¿no? ¿Ya? Entonces no puede ser que en 2 meses la gente se vaya al piso, ¿no? Entonces, definitivamente este es uno de los problemas claves que tiene que ver con el tema ambiental y social y con toda la problemática de desarrollo del país.
Y por eso es que necesitamos una atención. Por eso decíamos, nosotros proponemos plantear, implementar el accionariado comunal, los fondos de desarrollo sostenible, el accionariado difundido y el impulso a la actividad empresarial. No hay que olvidar, la empresa es uno de los motores del desarrollo. Con una contingencia, la empresa responsable social y ambientalmente. Ese tipo de empresas son motores de desarrollo, que hay que apoyarlas y que hay que impulsarlas. Pero así como ellas, como decíamos, ¿por qué no instituir, por qué no pensar en el accionariado comunal? ¿Por qué no pensar en el accionariado difundido? ¿Por qué muchos de nosotros o muchos de nuestros connacionales no pueden ser socios de Electroperú, ¿no? O de alguna empresa minera? ¿Por qué no pueden, como se hace en otros países? Que tranquilamente ellos van a la bolsa y compran sus acciones y tienen sus utilidades, ¿no? Entonces, definitivamente el tema de la pobreza es uno de los temas centrales. ¿Por qué hay contaminación? Por la pobreza. ¿Por qué hay falta de educación? Por la pobreza. O sea, todo, definitivamente, es la madre de todos los bichos y tenemos que abordarlo, ¿no? Miren, ahora que hablábamos del cambio de gabinete, realmente a nosotros nos ha parecido algo muy preocupante, ¿no? Que estando en un momento de emergencia, o sea, estábamos con más de 40.000 muertos, con más de 400.000 contagiados, o sea, terrible, ¿no? Y no sabemos lo que se nos viene, ¿no? Y sin embargo, el nuevo gabinete va y no habla nada del tema. Cuando debieron haber hablado de 3 puntos, 4 puntos nada más. Primero, el tema de salud. 10.000 millones de dólares para atender en la casa, en sus casas, a los enfermos de COVID. Ya no hay espacio en los hospitales, en sus casas. Yo tengo un colega que le dio el COVID y su hermano le dijo, que es médico, si vas a un policlínico, a un hospital, te mueres. Quédate acá te voy a tratar. Y lo ha salvado. Tenía razón, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle un presupuesto adicional para en este momento de emergencia atenderlos? De eso se debió haber hablado en esta presentación. En segundo lugar, debieron haber hablado de qué le damos a la gente para que viva, sobreviva y coma en estos días. Ese bono que han dado son 5 soles por día. Es imposible, ¿no? Entonces, el tercero, el tema laboral. Dicen que se han perdido 2 millones de empleos, o 3 millones, y que ya a la fecha se han recuperado 2 millones. Imposible, una mentira, ¿no? O sea, yo no creo que hayan recuperado más de 20.000 o 30.000 puestos. Entonces, esos son los temas que se debieron haber abordado. Y estábamos hablando de la interconexión con el Ecuador, con Chile, ¿no? O sea, realmente en otro planeta, ¿no? Y definitivamente tenemos que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y pensar realmente en el desarrollo de nuestro país, que es tan rico y que tiene un potencial enorme. Y lo único que falta es que nos pongamos de acuerdo para hacer realmente una gestión ambiental y social equilibrada, ¿no? 25, participación ciudadana. Es necesario, como ustedes lo saben, incorporar a los diferentes entes en las actividades de la gestión ambiental, ¿no? La vigilancia poblacional, por ejemplo, o también en los mecanismos de participación ciudadana que en algún momento podrían ser vinculantes. En este momento no son vinculantes. O sea, por ejemplo, en un estudio de impacto ambiental, se pregunta, se va a un taller o a una audiencia y solamente el Estado escucha, pero la opinión de la población no es decisiva para decidir qué se hace con el proyecto. En algún momento, seguramente esto
podrá implementarse como vinculante. 26, capacitación y difusión de la gestión ambiental, que debería hacerse a través de los medios, de los diversos medios de comunicación, de difusión masiva, como la televisión y la radio, ¿no? Y para ello podemos contar con las universidades que podrían tranquilamente apoyar en esta actividad. 27, incentivos a instituciones que cumplen con la gestión ambiental. Tal como está establecido en la Ley General del Ambiente, aquellas empresas que cumplen con la gestión ambiental deberían recibir incentivos para que puedan continuar e implementar sus actividades, ¿no? Pero también existen algunas, en la Ley General del Ambiente está implícito el registro de instituciones infractoras. Y acá yo pregunto, ¿por qué hasta la fecha no hemos instituido o no hemos establecido este registro? Se dijo en la Ley General del Ambiente que estas empresas no, es como el Infocorp, es como una especie de Infocorp ambiental. Señor, usted debe tanto, no puede sacar más préstamos. Regularice su situación, ¿no? Igualmente, señor, usted contamina, usted genera daños al medio ambiente, regularice su situación. Mientras tanto, no te doy ninguna concesión más, ¿no? Entonces, eso tiene que estar bien claro y eso tiene que salir de la autoridad ambiental. Y 28, pasos perentorios para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. Lo que indicamos, en nuestro país se ha hecho famosa una frase, la tramitología, que consiste en los tiempos y los procesos que tenemos que transitar para lograr la aprobación de un instrumento de gestión ambiental. Y esto indudablemente afecta la evolución de los proyectos. Estamos dando vueltas, en muchos casos ya hemos transitado un año y volvemos al inicio, ¿no? Entonces necesitamos por eso implementar otros mecanismos. Yo comentaba el caso de China, por ejemplo, o del mismo Colombia, donde se inician en un tiempo muy perentorio e inmediatamente empieza la fiscalización y el control. Y aquellas empresas que son determinadas contaminando o afectando al medio ambiente son suspendidas totalmente, ¿no? Pero debe haber un incentivo muy claro hacia el desarrollo de la inversión. Bueno, les agradezco mucho por su gentil atención.